Muy buenos días, mi nombre es Marlon José Mirense Figueroa y en esta exposición voy a hablar sobre lo que es la competencia en sentido lato y en sentido estricto, así como la competencia subjetiva y objetiva. Me gustaría iniciar dando a conocer que la competencia no es en exclusiva del derecho procesal. No es exclusiva del derecho procesal, sino que se remite al derecho público. La competencia en sentido lato se ha dado a conocer de que es de ámbito de una esfera o de un campo en donde el órgano de autoridad puede realizar sus funciones. Dentro de la competencia estricta, tenemos que tiene que ver o estudiar en cuanto al órgano jurisdiccional, donde la competencia es primordialmente vista por el derecho procesal. La competencia es, en cierto modo, podemos decirlo, la realidad de la medida del poder o de la facultad de los órganos jurisdiccionales que le ayudan a poder conocer determinados o los asuntos. Dentro de las estas competencias tenemos dos dimensiones, la cual es la dimensión subjetiva, de la competencia subjetiva y la competencia objetiva, en la cual vamos a empezar hablando sobre la competencia objetiva, la cual tiene que ver con el órgano jurisdiccional y en la cual existen cuatro elementos, los cuales son la competencia de materia, la competencia de grado, de territorio o el cuarto, que es la competencia de la cuantía o la importancia del asunto. Vamos a empezar a hablar sobre estos cuatro criterios, el cual, número uno, tenemos la competencia de la materia, que esto es en cuanto a la vida o a los grupos sociales, podemos decirlo, en la época moderna. Y tiene que ver en cuanto que el órgano jurisdiccional es de carácter mixto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el órgano jurisdiccional es de carácter mixto? Bueno, nos estamos refiriendo a que puede conocer cosas tanto de derecho civil como de derecho penal. Vamos a poner un ejemplo, digamos, de nuestra vida cotidiana o de nuestra vida o del paisaje. Sabemos que existen lugares y que hay lugares que son estrechos o angostos, lugares que son amplios y los cuales cada uno tienen sus características, lugares estrechos, lugares donde hay árboles, lugares donde no hay árboles, sus colores, sus matices, sus formas, pero en sí esto es una sola fase que lleva a que es un lugar. Entonces, asimismo es el órgano jurisdiccional, es uno solo, pero puede conocer diferentes ámbitos, diferentes ramas, que en este caso es mixto y puede conocer tanto de cosas civiles como de cosas penales, y esto en base a la función de la norma sustantiva para poder encontrar solución a problemas, a situaciones con problemas, controversias o de litigio. El criterio número 2 que conocemos es lo que le conocemos como grado, la competencia de grado. ¿Por qué le conocemos así? Muchos le conocemos también como escala o de una forma jerárquica, porque está en forma jerárquica, digamos, en cuanto a los procesos o a las funciones de los órganos jurisdiccionales. Vamos a poner un ejemplo que es cuando hay un proceso, se empieza por la primera instancia. Al culminarse la primera instancia, entonces
el proceso sigue a la segunda instancia. Y así, por eso le llamamos escalones, porque de un proceso lleva a otro. Una función conlleva a otra. Entonces, los jueces de la primera instancia no pueden conocer un asunto de los jueces de la segunda instancia y viceversa. Pero esto amerita una excepción, la cual es llamada la prórroga competencial de grado, la cual la prórroga competencial de grado es que una instancia, o podemos decir o los jueces de una determinada instancia pueden conocer un asunto de otra, aun cuando éste no haya culminado. Tenemos como tercer criterio lo que es el criterio de la competencia de territorio, que tiene que ver con la función de los órganos judiciales en la competencia de tipo geográfico. ¿Cómo así? Vamos a ver. Conocemos en nuestro país, Honduras, que existen, digamos, los departamentos y municipios. Entonces, en cada uno de estos hay un sistema que lo administra en cuanto a sus trabajos o en muchas funciones. Otro ejemplo sería la conocida Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que es la que tiene, en el ejemplo, tendría competencia y tiene competencia en nuestro país. Entonces esto es la competencia de territorio, es la administración que tiene un sistema dentro del tipo geográfico de una nación. Y tenemos como cuarto punto en la competencia objetiva lo que se le llama como competencia por cuantía o por importancia del asunto. ¿Y qué es esto? Este criterio es en base los órganos judiciales. ¿Por qué? Porque hay órganos judiciales los cuales conocen o conllevan o llevan procesos los cuales no son de gravedad, y hay otros que son mucho más graves. Un ejemplo puede ser un problema que, por ejemplo, lo lleve un juzgado de paz, que son problemas que no son de una mayor situación. Sin embargo, hay problemas que son sumamente graves que los lleva otro sistema judicial. Y dentro de este criterio existe un problema que es la intervención de un juez de mayor categoría, lo podemos llamar, en cuanto a los problemas. Esto puede ser por distintos factores. Uno de los factores puede ser, dando un ejemplo, puede ser que haya un caso que se esté llevando en un sistema judicial en el que se esté llevando de una forma incorrecta, porque digamos que sea un caso que debe de manejarse porque sea de problema grave y se esté llevando como caso que sea, digamos, leve. Entonces aquí es donde hay intervención para que se pueda llevar el proceso de una manera justa. También debemos de conocer dentro de las competencias objetivas que hay un fenómeno el cual es el turno, que se le ha conocido como un fenómeno porque es cuando en un lugar o en un distrito existen dos jueces los cuales tienen una misma competencia, y existe lo que se le llama la prevención, que la prevención es de igual manera que la anterior, pero con diferencia que en un lugar existan dos o más tribunales que tengan la misma competencia para un asunto. Ahora vamos a hablar sobre la competencia subjetiva, que la competencia subjetiva tiene que ver
en cuanto a la persona física o titular de los órganos jurisdiccionales. ¿Esto por qué? Porque debemos de conocer que todo órgano jurisdiccional tiene que tener una persona o personas físicas o titulares que realicen las administraciones o las funciones públicas. Dentro de la competencia subjetiva tenemos lo que llamamos los impedimentos. Cada código procesal tiene y contiene impedimentos, los cuales deben de respetarse. Esto para que se vea una imparcialidad en el titular del órgano jurisdiccional. Está también dentro de la competencia subjetiva lo que se le conoce como la excusa, que la excusa es cuando el titular del órgano jurisdiccional o el juez conoce que ha realizado o conoce de algún impedimento, entonces él debe de excusarlo. Y existe la recusación, que la recusación es cuando el juez conoce de uno de los impedimentos y prevarica, o también que no tiene conocimiento de la realización de un impedimento. Entonces, si una de las partes se siente amenazado, puede pedir que no se le excuse y se le impida seguir y se le aparte del asunto. Esto ha sido toda mi exposición sobre la competencia en sentido estricto y lato y la competencia objetiva y subjetiva. Muy buenos días.